Y hace un ratito nos contaba Leandro Renú todos los detalles, toda la historia alrededor de el fallo por YPF que ayer se conoció de la justicia estadounidense. Y claro, una de las voces que creo es más interesante escuchar en este momento es la del gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En su momento ministro de Economía, cuando se toma la decisión de avanzar justamente sobre la nacionalización de la empresa. Y lo tenemos en línea al gobernador Axel Kicillof. Gobernador Axel, ¿cómo va? Buen sábado y muchas gracias por atendernos. Bien, Juan, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Gracias, Axel. Lo primero que me interesa que nos cuentes es ¿cuál fue tu primera reacción ayer cuando te enteraste de esta noticia? Porque bueno, este podía ser un fallo tal vez esperado, pero bueno, no, me parece que nadie esperaba que sucediera ayer, ¿no? Sí, no, justo además estaba viajando a una reunión que tuve con el ministro, hace una semana exministro de Brasil, Fernando Haddad, de Economía, y también con el presidente de Uruguay, con Yamandu Orsi, así que estaba en otra sintonía y sí, me enteré por una alerta de noticias y ahí mismo me puse a mirar un poco de qué se trataba exactamente, si bien primera reacción, no, creo que de alguna manera, alguno dirá reivindicación, alegría, creo que también alivio, porque toda esta causa de los fondos buitres, como todas las embestidas de los fondos buitres, siempre en ese mismo tribunal de Nueva York, han sido causas y denuncias injustas, ilegales, y que sin embargo consiguieron ahí un sustento y bueno, finalmente fallos favorables. Así veníamos con esto de YPF. Lo de YPF a mí me tocó varias veces, muchas veces, porque cada noticia desfavorable que iba saliendo me apuntaban, bueno, Milei ni hablar, pero también por una cuestión de explicar bien y para que no se confundiera, bueno, me tocó explicar y defender lo que se hizo en aquel momento y sin embargo las sentencias venían para atrás, ¿no? Entonces, creo que esto terminó poniendo las cosas en su lugar, ¿no? Ujú. Terminó poniendo las cosas en su lugar. Es esa sensación. Era absurdo, pero bueno, todo ese absurdo tenía un interés económico muy grande por detrás, fondos buitres, así que ya sabemos que el absurdo legal no es una traba. Bueno, mencionaste la palabra reivindicación al principio, bueno, esta idea de que esto era absurdo. ¿Qué sentiste ante las declaraciones del expresidente Macri, por ejemplo, en redes sociales y ante la cadena nacional del presidente Milei y lo que expresó ayer? No, están complicados. Están complicados, los dos están complicados. Todos los que primero se oponían a la recuperación de YPF, eh, y bueno, Macri votó en contra, los Ujú. diputados de Macri en ese entonces votaron en contra, fueron los únicos, si no me equivoco, que votaron en contra de la recuperación de YPF. eh, y Milei en campaña dijo que le iba a privatizar, no está de acuerdo con esto. Después se ve que le quedó cómodo el mameluco, ¿no? Pero bueno, su campaña fue, la vamos a privatizar, qué sé yo, y después son casos distintos, ¿no? Porque uno es el presidente en ejercicio, después lo de Macri, festejando el fallo, pero diciendo que estuvo mal como se hizo, que es una enorme contradicción, por eso no entiendo cómo van a hacer, es muy contradictorio. Eh, la verdad que lo que resulta del fallo es que el procedimiento que se utilizó, además del contenido de lo que se hizo, digamos, recuperar YPF en sí, pero el procedimiento que se utilizó fue adecuado y que lo que se cuestionaba era absurdo. Y no sé cómo lo van a acomodar, porque han Claro. dicho cada barbaridad. Digo, dos cosas, en contra de la recuperación de YPF y después a favor de los fondos buitres. Claro. Macri lo hizo también en la causa de la deuda, ¿no? De la reestructuración de la deuda, que estaba de acuerdo con las demandas de los fondos buitres contra la Argentina. Entonces esto lo que termina diciendo es, bueno, el procedimiento, según ese juzgado, veremos cómo sigue, ¿no? Según esa Cámara, estuvo bien tomado, bien hecha la recuperación y también reivindican algo que es la soberanía argentina misma, porque
el derecho a declarar de interés público determinado patrimonio, determinada propiedad, o en este caso una empresa, y luego sujeto a expropiación, y luego darle propiedad estatal, está contemplado por la Constitución Nacional directamente. Y lo tienen casi todos los países, y lo han hecho casi todos los países. O sea que acá tenemos casos de políticos que están en contra de cosas básicas, ¿no? Axel, ¿cómo estás? Leandro Renú te saluda, buen día, buenas ¿Cómo tardes. andás, Leandro? Bien. Bien, ahí hay dos cosas. Una es una pregunta y la otra es un complemento de lo que decís. Estaba hablando recién con abogados y es peligroso que después del fallo haya gente, como el caso de Macri, que dicen que la expropiación estuvo mal celebrando el fallo, porque en realidad le siguen dando argumento a un litigio futuro, digamos. Esto es interesante aclararlo porque parece que fuese una cosa simbólica y la verdad que va en contra de lo que se acaba de fallar. Sí, es algo, Leandro, que planteé desde el comienzo del gobierno de Milei, cuando empezó con estas cosas, diciendo que es por su posición, por su investidura, que esté diciendo, que esté dándole la razón a los que van por YPF, la verdad que sí, que yo creo que es absolutamente inadecuado. Después, ¿cuáles son los efectos judiciales que esto puede tener? No lo sé, esperemos que ninguno, porque fue lapidaria Sí. el fallo, la sentencia, que básicamente dice lo que dijimos desde un principio y que debería ser sentido común, por lo menos del que conoce algo de derecho, que es que el estatuto de una empresa privada puede decir muchísimas cosas, lo que quiera prácticamente, porque es un acuerdo privado entre accionistas, pero no puede estar por encima de las leyes, ni menos todavía por No. encima de la Constitución. Acá lo que se pretendía era que se respetase una cláusula del estatuto que estaba hecha a ese efecto, ¿no? Que si había un crecimiento en la tenencia de acciones de algún comprador, dice que tampoco eso es una expropiación, pero de algún comprador, entonces tiene que ofrecerle con una fórmula además absurda. Si se hubiera respetado el estatuto, habría que haber pagado 35 mil millones de dólares, creo que solo por la parte de Repsol. Sí. O sea que la verdad que lo que se hizo fue aplicar una ley y que se basa en la Constitución Y la Nacional. pregunta que te quería hacer era, del superávit energético que tiene Milei hoy, ¿cuánto es resultado de aquella expropiación de YPF? 100%. 100%. Pero 100%, sin lugar a dudas. Ahí lo que das en una clave, que es que la propia recuperación de YPF, la toma de control de la empresa más grande de Argentina y la petrolera de bandera de Argentina, que se había mal privatizado en los 90, como todo, tuvo como explicación, como causa, que YPF, manejada por Repsol, estaba siendo sometido a un proceso de vaciamiento, que se reflejaba en la caída de la producción de gas y petróleo y de las reservas de gas y petróleo. Vaciamiento literal, porque eran las reservas de gas y petróleo que las estaban extrayendo sin reponerlas. Y al mismo tiempo cada vez producían menos porque no actuaban sobre yacimientos maduros, digamos, no hacían nada de la inversión que hay que hacer para sostener la producción de petróleo y gas. Entonces, ¿cuál fue el resultado de eso? Que cayó en 10 años más o menos, o sea, en la fase en que inicia esta política Repsol, 50% la producción de gas, 50% la de petróleo, estoy haciendo números para simplificar, 50% las reservas de gas y petróleo. Nos estaban dejando sin gas y petróleo por una administración absolutamente inadecuada. ¿Con qué tenía que ver? Con que como Repsol era un grupo transnacional, la rentabilidad que obtenía acá en la Argentina, con los argentinos, la venta de nafta en la Argentina, de gas en la Argentina, la usaba para invertir en otros yacimientos, en otras áreas que estaban fuera del país. Se estaban llevando los recursos de YPF. Entonces esto corta esa sangría y rápidamente se revierte, primero por política de inversión muy fuerte, y después, y también casi inmediatamente, porque se puso a funcionar Vaca Muerta. Se puso a funcionar con la recuperación de YPF y algunos incluso acuerdos como el de Chevron, que fueron de los primeros y más grandes, pero también con Petronas, la malaya que ahora echó Milei por lo de Bahía Blanca. Bueno, un desastre. Y
y el propio Milei, después de decir durante la campaña que la iba a privatizar, ponerla en la ley bases estaba para privatizar. Luego de eso, lo que pudimos ver es que continuó con el plan que había de producción, sobre todo no convencional, y eso es lo que... O sea, todos los dólares, vos decís que todos los dólares que Milei tiene de son energía gracias hoy... a la recuperación, sí. Los del comercio, los de la balanza comercial energética. Vos fíjate, no, pero son los números. Si quieren ahora me pasan, bueno, le paso ahí a la producción para que vean cuál fue la situación y lo que se revirtió desde la recuperación de YPF. La inflexión es la recuperación de YPF y la caída es por Repsol. Ahora te digo, el déficit comercial energético, lo digo para que lo entiendan todos, lo que tuvimos que comprar al exterior, importar de diferentes productos energéticos contra lo que logramos exportar, pasó de ser un superávit de 6.000 millones de dólares, creo que esto será 2006, a 2011, antes de la recuperación, un déficit de 6.000 millones de dólares. O sea que si uno lo toma por año de más 6.000 a menos 6.000, por año teníamos 12.000 millones de dólares menos de lo que teníamos que comprar de combustible y energía al exterior. Y ahora pasamos de ese déficit a un superávit, que fue exactamente lo que se pretendió hacer y lo que se comenzó a hacer con una leve demora cuando la agarró Macri a la compañía, donde empezó a caer la producción que venía creciendo. Entonces, bueno, pero si no se hubiera interrumpido en el 17 con lo de Macri, perdón, en el 15 con lo de Macri, en el 17 ya se hubiera alcanzado este superávit. Estás planteando, estamos hablando con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof, estás planteando ahí, bueno, diferencias en las distintas gestiones. Axel, ¿hay algo que haya tenido continuidad y que nos haya permitido celebrar justamente este fallo de ayer? Quiero decir, de todos los que están gritando el gol como si fuera propio, ¿hay quienes pueden decir efectivamente estos son los que lo hicieron? Sí, pero eso de gritar el gol es una payasada infantil que están haciendo. Yo, la verdad que podrían haberlo incluso dicho con alguna seriedad, sin insultos, reconociendo, Claro. y se perdieron esa oportunidad. Milei de nuevo se pierde una oportunidad, incluso ante una cuestión a festejar. Pero vamos por partes. YPF se recupera en 2012. Petersen, que es lo de Eskenazi, va a la quiebra en España casi inmediatamente. Un fondo buitre, que es Burford, un fondo buitre es un fondo de inversión, pero básicamente de abogados que hacen juicios de este tipo para conseguir ganancias multimillonarias, buscando el juzgado que les dé la razón, ¿no? Compra al juez de la quiebra de Petersen, le compra por 15 millones de dólares el juicio, ¿no? El derecho a litigar. Se van a buscar a Loretta Preska, el juzgado de Nueva York, que fue el mismo del juez Griesa, ¿no? Es la sucesora de Griesa, que le dio la razón a los buitres anteriores. Va a buscar este juzgado y consigue este fallo de 16.000 millones de dólares. ¿Qué se hace desde 2015? Desde 2015, cuando empieza el juicio, pero todo el tiempo la Procuración, que tiene la obligación de defender a la Argentina, empieza a discutir que no era lógico y no era jurídico, por una cuestión de jurisdicciones, que esto se dirima en Nueva York, porque esto es ley argentina, es un estatuto argentino y una constitución y una ley de expropiación argentina. Entonces, esto es un tema de la justicia argentina. Eso es lo que sostiene la defensa argentina, que se sigue durante también el gobierno de Macri, básicamente con esa línea. Pero en 2020, ya con el cambio de gobierno, la jueza Preska falla a favor de Burford y dice, no, esto lo voy a resolver yo. Dice algo que también es fácil de entender que era absurdo, que es que es un tema de justicia argentina, de leyes argentinas, pero que igual lo va a resolver ella. Aplicando ley argentina en el tribunal de Wall Street, ¿no? Bizarro, ¿no? Sí. Sí, raro. Entonces, lo que empieza es en 2020, en realidad, hay un cambio de estudio de abogados, a este estudio de abogados que es el que sigue ahora, que presenta las posiciones de Argentina, que son
varias, pero básicamente esta que te digo, que es que un estatuto de una empresa privada no está encima de la Constitución y las leyes, por lo tanto no pueden venir a cobrar algo según el estatuto que no marca la Constitución ni las leyes. Recordemos que además la ley de expropiación la presentamos, bueno, Cristina presidenta, se presenta la ley, pero se aprueba con 208 votos en diputados, por enorme mayoría, llena de abogados, la Cámara de Diputados y senadores que aprueban, o sea que si esto era un desastre jurídico, también es una reivindicación a los que votaron a favor, ¿no? Así que yo no tengo problema en eso decirlo, porque fue así, yo lo fui a discutir, están mis palabras cuando dije no corresponde, lo dije de forma inflamada, porque ya empezaban con eso, respetar el estatuto sobre la Constitución y las leyes. Luego, y lo último que digo para terminar, en 2020 creo que es 2020 que cambia el estudio, se presenta ante la jueza Presca los argumentos que son los que hoy toma la Cámara de Apelaciones. Pero esos argumentos que se presentan con ese nuevo estudio, que si uno tiene que decir algo de Milei, es que a pesar de haber dicho lo del impuesto Kicillof, haber dicho todas las barbaridades que dijo, darle él la razón a los buitres de forma pública, la procuración, o sea, la representación de Argentina, siguió con los mismos abogados y con los mismos argumentos. Con eso tengo solamente un comentario, ¿no? Que es que la jueza termina fallando a favor, en el 2023, si no me equivoco, sí, creo, termina fallando a favor de Repsol, ¿no? A favor, perdón, de Burford. Y después se inicia la apelación. No, fue hace menos. Se inicia la apelación. Y cuando se inicia la apelación, en la apelación no se puede cambiar los argumentos, no se puede cambiar la estrategia, digamos. Claro. Porque vos fíjate que en una apelación lo que se va a decir a la Cámara no es se me ocurrió algo nuevo, se le dice, miren, nosotros presentamos esto, primera instancia no estuvo de acuerdo y falló en contra, venimos con esto, no con otros nuevos argumentos. Entonces, la verdad que lo que se vio es una continuidad de los argumentos que presentó Argentina, creo que será 2020. Bien, Axel, muchas gracias por este rato. Te hago una última pregunta. Hace un rato, nada más, hace un par de horas, estuvo conversando aquí con Radio 10 Carlos Bianco, bueno, tu ministro, y contaba que, bueno, dentro del movimiento Derecho al Futuro, el planteo es, este es el año de construcción política, no es el año de candidaturas, eso será en el 2027. ¿Sentís que esta noticia y esta reivindicación, vuelvo a la palabra que usabas al principio, funciona de algún modo también como un espaldarazo político en este momento para el movimiento y para tu figura en particular? Sí, primero sobre lo de reivindicación, dije, algunos hablan, yo dije es un alivio para el país, sí. Una alegría para el país, porque también hay mucha gente involucrada y creo que hay que reconocerle a cada uno lo que hizo. Luego, mira, es toda de Milei, ¿no? Todo de Milei, porque Milei personalizó mucho en mí con esto del impuesto Kicillof, el inútil, el qué sé yo, todo lo que dijo. Te repito, de manera equivocada y riesgosa. Y además no tenía razón, porque finalmente lo cierto es que no tenía razón y que lo que queda demostrado es que la recuperación de YPF se hizo de acuerdo a derecho y que además incluso los montos y todo, yo a veces decía, cuando decía, bueno, pero ahora hay que pagar 16.000 palos en Estados Unidos. Bueno, pero cada proyecto de estos que se anuncian hoy, en base a Vaca Muerta, son 20.000 millones de exportaciones. Claro. La verdad que los montos originales, que terminaron siendo solo la indemnización a Repsol por la parte que se le expropió, son nimios con respecto a lo que hablábamos antes, que es la posibilidad y la potencialidad para Argentina de tener estos recursos y una compañía estatal, la compañía que estratégicamente tiene que alinear sus intereses de rentabilidad con los intereses del país, porque el propietario es el Estado, y esa es la diferencia de una compañía estatal, y por eso muchas de las petroleras son estatales. Bueno, una petrolera estatal tiene hoy un recurso tan valioso para el desarrollo argentino. Eso es lo que hay que mirar, con lo que Milei no está de acuerdo
de punta a punta porque quiere destruir el Estado, porque quiso privatizar YPF, porque le da la razón a los buitres. Bueno, entonces por más que me insulte, por más que, ¿qué te puedo decir? Él decidió apuntar para este lado y lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, porque la verdad es que esto era algo bueno para todos y que había que festejar, no tratar de sacarle rédito. Bueno, pero lo festejamos todos y bueno, y algunos Sí, tienen más sí. responsabilidad que otros, está bueno disfrutarlo cuando es así. Esa risa me gusta también. Axel, Sí, está bien. Sí, está bien. un poquito hay que reírse. Gracias por este rato, te mandamos un abrazo muy grande. Muchas Gracias, gracias. Juan, abrazo, chao. Hasta luego. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a propósito del fallo de la justicia estadounidense sobre el caso YPF, gol de la producción de Fenómeno Barrial. Golazo.